Señores, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Comenzamos el programa de hoy en Nacho Videos Radio Streaming, hablando de lo que no solo sería el final de un ciclo como Viva el Lunes y con la salida del Quique Morante, también de lo que sería en esta fecha, también de la incertidumbre que viviera el programa ante la situación de Gonzalo Bertrán que ocurriría al día siguiente, el 30 de enero del 2001. Yo creo que es de esas emisiones Viva el Lunes que creo que marcó la historia de la televisión, de lo que pasaría con Gonzalo Bertrán esa noche. Y claramente después de las 10:30 de la noche nada se sabía cómo iba a estar el programa en Canal 13, hasta con la preocupación de los ejecutivos del canal ante lo que estaba pasando con Gonzalo Bertrán y ante la situación que podría ocurrir ante el programa, cosa que afortunadamente no ocurrió y que después claramente después del programa, todos los invitados, incluidos los conductores, fueron hasta el recinto asistencial para ver a Gonzalo, claramente, y para decirle que la sintonía otra vez ganada como todos los lunes. Y claramente al hecho de que ya el 30 de enero de 2001 fallecería ante esta situación de su enfermedad y de lo que enfrentó en ese momento. Gonzalo Beltrán es un afamado director que ha tenido por muchos años en la televisión y creo que pensamos de todo lo que sería grandes programas que no solo hizo en Canal 13, también en TVN, y que claramente su salida de TVN no estaría exenta de cosas que lamentablemente ocurrirían con los directores de TVN que tendría durante el gobierno militar, y claramente lo que serían programas primeros que tendría claramente y de lo que sería desde el comienzo claramente en TVN para estar en la entretención. Y claramente uno de los 52 fundadores que tuvo en Televisión Nacional y de haber hecho también el debate presidencial de Decisión 70 y también de lo que era 120 kilómetros por hora y de conocer a uno de los protagonistas que más lo tuvo durante más de 14 años en las producciones, no solo de TVN y Canal 13, y bueno, nos referimos a César Antonio Sánchez. Yo creo que a todo lo que sería esta dupla, claramente que llegaría después a Canal 13, claramente ante todo lo que sería ese momento de hacer grandes programas, lunes gala, esta noche fiesta, y de lo que era martes 13, de los estelares más importantes y últimos de la televisión chilena, y claramente también de lo que sería transmisión importante que hizo el mismo Gonzalo Bertrán, y claramente como era el programa, la transmisión de la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, transmisión que no estuvo exenta de restricciones en otros canales. Claramente en TVN tuvieron su propia transmisión, lo mismo en Canal 11, y en Canal 13 sería el único de la manera completa la transmisión. Y lo que sería claramente también de cara al país, con ese famoso dedo que ocurriría de Ricardo Lagos cuando sabemos ocurriría en esa emisión importante del programa. No digamos que Bertrán era una figura que hacía la entretención, también la información, y yo creo que a todo lo que era, también hasta llegar hasta las transmisiones deportivas, de hacer las transmisiones del Mundial, de cada mundial que hizo también esta figura, y de lo que sería con TVN en algunas ocasiones, y de todo lo que sería claramente también de lo que sería también otro programa noventero que después tendría como el programa Noche de Ronda, y de lo que sería el recordado, amado, odiado o querido Viva el Luis. Bueno, claramente todo esto. Todo lo que sería, mira, el mismo Gonzalo Bertrán, a pesar de su enfermedad que enfrentó a fines del 80, pero también claramente de todo lo que enfrentaría, y claramente en 2000 sabemos cómo la situación era latente, pero claramente no era menor no dejar de elaborar en medio de su enfermedad y de lo que estaba enfrentando, claramente, y hasta preguntarle hasta a los conductores cómo andaba la sintonía, si andamos bien o mal. Pero hubo una ocasión que el programa, claramente el programa no estaría en baja. Fue en julio de 1998 cuando fue superada por la película Ricky Ricón, cuando ya sabemos el mundial había terminado y la gente, claramente, en vez de estar todavía con el mundial, ya querían ver algo normal, claramente como era claramente Ricky Ricón. Yo creo que eso mucho fue una mala jugada que tendría el Canal 13 en ese entonces, y al tema que a la día después ocurrió el fallecimiento de los dos Rodríguez. Yo creo que ante todo lo que fue ese momento, de lo que sería Viva el Lunes y de lo que sería el año 2000, un año importante a pesar de la incertidumbre de su enfermedad, claramente a todo lo que es ser el director del Festival de Viña, claramente de las transmisiones, y claramente ver eso era como ver Viva el Lunes. Y yo creo que a todos los artistas que siempre han sido llamados por ese director y claramente para estar en el festival, y de uno de ellos, el año 2000, fue lo de Coco Legrand. Creo que a la decisión de estar 20 años en Canal 13, recibiendo el gran respaldo que tendría no solo de Gonzalo Bertrán, también le dio Rodríguez Mate para poder tener en su canal mientras ocurría su decisión de no volver más a la quinta, cuando ya sabemos el 2000, Canal 13 transmitiría el evento, y además al tema de ser el director del festival, sería de los artistas que claramente convenció a Coco Legrand, aprovechando su contrato en Canal 13, para poder estar presente, y eso a 20 años de su situación que ocurrió con los directores del canal, claramente que tendría TVN en el gobierno militar, y bueno, ante todo lo que fue ese momento.
Y también de lo que fue con Dinamita Show, aunque claramente el 2001 no estaría ahí presente, ya todo dado su muerte, y claramente el tema de que había convertido a este dúo para volver a actuar en un escenario después de todo lo que sea su ruptura que tendría claramente preventa a finales de los 90, igual, de lo que sería 2 años después del Festival de Viña de 1996. Bueno, claramente ante todo lo que sería ese momento. ¿Y cuántos programas que claramente ha transmitido mismo Gonzalo Beltrán? Claramente todos los mundiales que ha estado presentemente hasta 1998 que tuvo en la transmisión en Sole TVN y también Canal 13 y también de todo lo que fue claramente grandes programas que ha hecho. Bueno, especiales musicales, en Mundial de Fútbol, Noches Gigantes, también claramente Nuestra Hora, que era de los programas que donde un artista, si venía al programa, tenía que cantar una canción, también Aplauso, también Raquel Antonio, San Antonio presenta, que era la previa de Martes 13, también lo que será la grandes tragedias que ocurrió a Chile, que también estuvo marcadas para esta figura, y también de lo que sería también la Copa Libertadores, que también se recuerda de esa transmisión con TVN que marcó la historia de nuestra televisión chilena, cuando llegarían hasta más de casi 100 puntos de rating con la transmisión claramente del Mundial, no, perdón, de la Copa Libertadores que ganaría Colo-Colo. Y también de todo lo que serían los debates presidenciales que más marcó Gonzalo Bertrán, claramente de los dos que dirigía en Canal 13, y también de todo lo que sería y de uno de ellos en TVN, y también de todo lo que sería también en los estelares, claramente del Mundial, de todo ámbito, y también, y además haber realizado un programa especial con motivo de la clasificación de Chile al Mundial el año 1997, que imagino fue también el año 81, claramente cuando Chile clasificó al Mundial de España 82, y también de lo que era también artífice de los 40 años que celebró Canal 13, y lo mismo los 30 y los 20, que también ha marcado cada 10 años el mismo director. Claramente cosa que iba a ser para Eduardo Domínguez, pero claramente eso no ocurrió. Y lo mismo pasaría en 1939 con el tema de que claramente ese año ocurrió su salida de TVN, de Canal 13 para irse a TVN con Rafael Ananeda, y también la movida festival, también en lo que también haría el triciclo, y el último que tendría Nace una estrella. Yo creo que a todos los afamados directores que ha tenido nuestra televisión, y claramente de todo lo que mucho se habla en 2007, cuando sin duda mucho se hablaba de que claramente era de los mejores directores de televisión que tuvo en los 50 años claramente de nuestra televisión chilena, y de lo que era la televisión más dorada e importante que ha tenido claramente la historia de nuestra patria, y pensar que en nuestro tiempo era otra encuesta, no como hoy, premiando las figuras cuestionadas de nuestra televisión, y eso es lo que está pasando. Yo creo que los hijos de Gonzalo Bertrán no deben ver televisión. Si a lo mejor su padre estaría ahí, yo creo que ellos mirarían bastante televisión que él haría, y claramente a lo que tiempo después los siguientes no harían. Y yo creo que hay que pensar de Juan Pablo González, de esta figura que sería el primer director después de Beltrán. Y en este día que también se cumplen 25 años de su llegada también a la dirección de los programas. Creo que a todo lo que sería esta figura, que hoy en 25, que luego sería el director de las transmisiones del festival, cuando Canal 13 sería el canal, después en otros canales que estaría presente, y para ser hoy el director del Festival de Viña 25. Claramente, y bien previamente siendo el director de la transmisión de la Teletón del año 25, siendo llamado por el canal Mega. Yo preguntaré de todo esto, yo creo que preguntaré de Juan Pablo González si seguirá los pasos de Bertrán, si seguirá los pasos del recordado director. Bueno, aunque ya sabemos que como en el 2001 con el Luis sin falta, igual algunas cosas mantenía, pero claramente ya sabemos que la época no sería la misma de toda la historia, y yo creo que va a ser difícil que busque el vacío que dejó 25 años claramente Gonzalo Bertrán. Yo creo que todo lo que ha sido como el director más importante de tener otra televisión, de todo lo que ha sido otra televisión, y de unir al país a la televisión abierta, y yo creo que hasta siendo los directores unos que pidió a TVN transmitir la Teletón en 1978, cuando sabemos que la transmisión de TVN estaba cerca de no realizarse ante todas las situaciones con el gobierno militar que ocurrirían ese momento el Canal 7, y al tema, y claramente el tema de que hasta el oro y mate también, uno de los que más trató de convencer a TVN para sumarse a la Teletón, y al tema que al menos esta campaña sería transmitida también en canal público, dado que Canal 13 en ese tiempo no estaba en todo el país. Queremos mandar un abrazo fraterno a la familia de Gonzalo Bertrán y a su mujer que ha tenido también, y cómo la ha enfrentado en 25 años, claramente, de todo lo que ha sido su viuda, claramente María Marisa Sepúlveda Ochoa, y claramente de los hijos que tendría Gonzalo. Y yo creo que todas estas personas, de estas figuras, familia de Bertrán, no deben ver televisión. De esa televisión que sabemos cómo se ha tomado el poder la izquierda hoy, y de esa televisión que aplaude la triste cadena de este presidente que tenemos, y claramente de esa televisión que le gusta dar comida a todos los personajes. Claramente yo creo que los hijos de Bertrán no deben gustar que estos le den comida a todos estos personajes de la televisión o de la política o del fútbol, porque claro, cada cosa que les pasa en el país
Esa es la triste realidad televisiva. Y claramente todo, y porque claramente no a gusto de esta misma izquierda que espera que Kast hable a la misma hora. De todas esas cosas que hemos tenido que enfrentar hoy, de esas cosas que no pasaban en los 90. Y creo que cuando veíamos Tele 13 o veíamos Vía el Lunes, era como, yo creo que éramos más tranquilos para ver lo que estaba pasando en el país y sin esa latosa delincuencia que además ha matado nuestra televisión con este gobierno que tristemente mató nuestra tele. Nuestros pensamientos a todos los que han trabajado con él y especialmente a su familia, claramente a 25 de su partida, y va a ser difícil que a lo mejor alguna vez haya otro en la historia que pueda seguir los pasos que tuvo el recordado, el famoso director que tuvo por años en toda la historia de Canal 13. Señores, con un pensamiento especial, recordando a Gonzalo Bertrán, comenzamos el programa de hoy en Nacho Valladolid Radio Streaming en este jueves 29 de enero, en esta jornada de hoy en el Hipódromo Chile, junto a ustedes en nuestra promoción. En Nacho Farías Videos comenzamos en este momento con las informaciones de todo lo que está pasando en este momento. Todo lo que usted quiere saber a esta hora del día en Nacho Farías Videos. Señores, muy buenas noches. ¿Cómo están, amigos de Nacho Videos Radio Streaming? Muy buenos días, buenas tardes. Chile, América y el mundo. Empezamos distinto el programa. Bueno, no dejando de lado de lo que era Gonzalo Bertrán. Claramente en este día que se cumplen 25 años del final de Viva el Lunes y 25 años del final de Viva el Lunes, que ya decía recién, y 25 años de su partida. Bueno, esa noche que claramente Canal 13 no se sabía cómo iba a estar la programación, y hasta la atenta mirada de las autoridades que claramente estuvieron en esa noche en Canal 13, preocupadas por lo que estaba pasando con Gonzalo Bertrán, y ante la eventualidad que el programa en cualquier momento podría recibir un golpe muy triste, un golpe muy dramático que podría enfrentar el programa durante la emisión. Y yo creo que ante todas las medidas que han tenido que tomar el canal, los ejecutivos en aquellos años como Jaime León, claramente, para que no ocurriera alguna situación con Gonzalo Bertrán durante el programa, y claramente afortunadamente la cosa se manejó bastante bien y al menos eso no ocurrió en el momento que se despedía el Quique Morandé de Canal 13. Hasta el momento, después del programa, cuando los animadores y los invitados fueron hasta el lugar para darle la noticia, claramente decir que 45 puntos de rating marcó, claramente era como 800K, claramente en términos actuales, a lo que era claramente el Viva el Lunes de esa noche que no van a olvidar de lo que fue esa emisión, no vamos a olvidar de lo que hemos visto esa emisión del programa. Yo me acuerdo de esa vez estábamos los héroes, sí, estábamos dando una vuelta donde la tía Marisol, abrazo para mi tía, que ojalá pronta recuperación, pues estábamos esa noche, estábamos dando una vuelta los héroes, que ese tiempo era otro distinto. Después llegamos la noche a la casa a ver el Viva el Lunes y a ver esa última emisión que nada sabíamos cómo iba a estar el programa, pero yo poco sabía de estas situaciones. Creo que yo pienso de esa tarde cuando estábamos con mis tías, con la Vero, con esas personas que nos cuidaban cuando éramos chicos, cuando escuchaban la radio Pudahuel y escuchaban al Rafa Laneda, cuando en ese momento ya, bueno, Canal 13 interrumpía la transmisión de la tarde y habló una figura religiosa. Cuando ya habló del fallecimiento de Gonzalo Bertrán, y en el momento de Rafa Laneda, en el mismo momento claramente estaba también dando noticias de cómo estaban mis tías, con una cara que ni quisiera pensar de lo que pasó ese 30 de enero, de lo que fue esa tarde calurosa en Santiago y en el país, cuando ocurría claramente ese momento del fallecimiento de Gonzalo Bertrán. Y claramente ahí sabemos cómo la tele se pasaría a ser otro modo antes de las Torres Gemelas en el año 2001, de lo que sería el 30 de enero de aquellos años. Yo creo que todo lo que fue ese momento, de lo que sería ese momento y bueno, de lo que pasaría, y creo que poco se hablaba de la salida del Quique Morandé. Poco se hablaba de la salida. Y creo que era más importante la salud que está enfrentando Gonzalo Bertrán y al tema que claramente sabíamos cómo iba a estar la salida del Quique Morandé, claramente no a gusto de los ejecutivos del canal, cuando sin duda no le aceptaron el proyecto del programa Morandé, del costelístico que quería tener en las noches en Canal 13, y claramente de todo lo que iba a tener en 2001, y después no aceptó claramente el canal. Bueno, Gonzalo Bertrán quizás lo aceptó, lo quiso tener, pero claramente el canal no lo aceptó. Y creo que sabemos cómo, y bueno, siempre se piensa que con Eduardo Rodríguez Mate, con su muerte, claro, el canal podía ser más libre. O en otros casos, el año 98, de esas cosas que no se contó en la administración del legendario director, fue el romance que tendría el Quique Morandé y Cecilia Boloco. Y claramente cuando en octubre de 1998 el papá del Chino Ríos no se le ocurrió no tener otra cosa que decir. Bueno, sabemos la expresión del Chino, y no estaban a gusto de las preguntas de los animadores porque empezaban a preguntar lo mismo, las novias, esto, lo otro,
y al tema que en 1998, y después el quiebre que tendría con la pata de la raíz, claramente tiempo después, y claramente al tema de lo que sería, claramente las preguntas de que si le, bueno, de tanto preguntar a los novios que tendría, le preguntaría de que por qué no le preguntan a los animadores si siguen en noviazgo, y claramente eso sabíamos cómo iba a estar ese momento, y bueno, de todo lo que sería el romance que muchos se tendrían con Cecilia Boloco, y al tema de que Quique Morandé volvería con su mujer en ese momento. Bueno, todo lo fue ese año. Bueno, a todas esas cosas que han pasado claramente, y bueno, y otros casos también con el tema de lo que aceptaba el Beltrán, pero el canal no. Claramente fue el Happening con Ja. Claramente yo creo que a todo lo que marcó la historia del Happening con Ja, que claramente tuvo nuestra televisión al paso que tuvo en TVN, entre comillas militar, y a los rumores que en el retorno a la democracia, claramente había rumores de que, bueno, claramente en los años 90 revisarían la Megavisión, claramente el canal lo aceptaba, claramente igual aceptaban cualquier cosa, pero realmente con Ricardo Claro cuando era el dueño del canal, y claramente a los rumores de que a mediados de los 90, claramente el mismo Gonzalo Bertrán quería llevarse al Happening con Ja, el programa de humor que tendría la televisión, que empezó en TVN, después Megavisión, y al tema que Megavisión no cubría gran parte de todo el territorio nacional, y claramente al tema de que si se irían a Canal 13, claramente porque ahí todos verían el programa, pero hubo momentos que el director del programa, perdón, el director del canal, Rodrigo Mate, no aceptaba ese tipo de humor, claramente, igual, al tema que sabemos, claramente serían muy vulgares y al tema que no se aceptarían. Sí, podrían estar en los programas de Noche de Ronda, claramente el Viva el Lunes, que siempre se han visto algunos lunes, pero claramente al tema de estar como programa, no, eso no aceptó el director del canal. Bueno, era el deseo de Gonzalo Beltrán querer tenerlo, hasta Gonzalo Beltrán se decía que iba a ser el director del programa, del resto del Happening, y al tema de la buena relación y el respaldo que tendría con algunas figuras que tendría claramente el Happening, y uno de ellos como sería Fernando Alarcón, que sabemos a finales de los 80 dejaría TVN para irse a Canal 13, en el tema de que ya en ese tiempo estaba en el programa de Raúl Matas una vez más, que en esos tiempos todavía se metía en Canal 13 hasta 1996, que después se trasladaría para esos estamos y luego así se la puede ganar. Bueno, todo lo que sería esos años claramente a lo que marcaba esos años Fernando Alarcón hasta 2001, cuando ya sabemos ese año claramente, creo que muy tardía las decisiones de los directores, cuando claramente el Happening igual se tendría en Canal 13, pero con el nombre de Pepito TV, pero ya sabemos que ese formato sería un gran fracaso y eso provocó, sabemos, la salida de Fernando Alarcón al año siguiente del Canal 13, que lo tuvo por 14 años. Bueno, una cosa que también contar en este momento, y creo que a todo lo que sería ese momento, y creo que lo que fue, y lo que yo creo que más marcó, claramente lo que más marcó para Bertrán, muchas cosas que hemos contado, claramente lo que sin duda más marcó para Bertrán, claramente, y bueno, no era menor dirigir un programa, claramente en medio de su problema, en medio de estar hospitalizado. Y todos los martes, llegando el martes, claramente después de pasar el lunes, llamaba a los conductores del programa y Álvaro Sala, preguntándole cómo estaba el rating, si ganó TVN el 13, y esa era la preocupación del director porque quería que las cosas salieran bien. Y yo creo que no querían repetir el episodio de 1998 cuando terminaba el Mundial, claramente TVN, el Canal 13, sabemos que se empezó a decaer la sintonía el lunes. Y el tema de que ya sabemos TVN la noche que le ganó a Canal 13 y fue por la película Enrique Vicón y de claramente lo que sería Canal 13 que viviría sus peores derrotas que enfrentaría en la última misión de Viva el Mundial que sabemos la semana siguiente podría ya volver a su formato tradicional, pero sería postergado a la semana después del 27 de julio ante la situación del fallecimiento del legendario doctor Eloy Rodimati y la semana después que vendría Cindy Crawford, claramente a nuestro país. Bueno, cuántas cosas que han pasado con Bertrán y bueno, vamos a estar hablando muchos temas de lo que sin duda ha dejado Gonzalo Bertrán y otras que vamos a seguir comentando en otra ocasión. Pero por ahora comenzamos con el resumen de lo que he dejado y qué bueno. Volvió la épica Concepción, eso nos gusta. Bueno, y ahora aprendimos el partidor, claramente el tema de que se cierran las puertas, parte de la carrera. Eso esperamos tener en cuenta y esperemos después también en el Hipódromo Chile. Jornada de 12 carreras en hípica para todos, se corre el Clásico Club de Santiago. Vamos a estar con Aquieto para contarles y más del derby claramente en materia hípica para lo que será este domingo en materia hípica, más la nómina y bueno, todo lo que va a ser la jornada del derby este domingo. Más recuerdo del derby que contar claramente ya en el año 2021, 2023
vamos a recordar todo lo que es el derbi, para que estén tranquilos, no vamos a recordar el episodio del 2022. Así que para que estén atentos a nuestra promoción, todo lo que estamos comentando, el derbi materia épica, lo que es en el Valparaíso Sporting. Vamos a recordar todo aquello junto a ustedes en nuestra promoción. En otra materia hay que contar, claramente lo que entregan los diarios, volviendo con los diarios, pero también queremos recordar más de Gonzalo Beltrán. Y lo último que no pudimos recordar, porque tuvimos pendiente, no pudimos tener tiempo, pero claramente lo que es Eduardo Bombales. Bueno, claramente Beltrán quería mucho a Bombales, pero claramente los directores que tendrían esos años en Canal 13 no lo querían. Y yo creo que el tema de que podría ser cualquier cosa, empezar a hacerse reto, y claramente el tema de que, y el tema de que, qué pasaría de esta figura que él cuando estaba en la red quería tener lo propio, tener un propio estelar, tener un propio programa, y claramente nada de eso resultó. Ni 4 puntos de rating marcó, y la entrevista general que ni siquiera llegó a los 6 puntos de rating. Bueno, el canal que sabemos ya siempre ha sido chico y nunca ha tenido sintonía importante. Bueno, nada que decir. Vamos a recordar eso un reto más en nuestro video resumen, todo lo que estamos comentando. Y bueno, todo lo que estamos comentando. Y la segunda parte informativa, queremos agradecer su tremenda sintonía este miércoles. Así nos gusta entretener a la gente, con el rojo, las estrellas, todo. Pero yo creo que el momento futbolístico que viene la televisión no es grato ante todo esto. Yo creo que cuánta gente se está empezando a cansar del giralito. Yo creo que es impresentable que los derechos a todas las cadenas y a nosotros sean cuando estemos con los playoffs y no cuando sea la fase de grupo. Y yo creo que ante la importante sintonía que tuvo el giralismo hoy, porque claramente ya sabemos que la gente no ve el fútbol por ver, sino porque les preocupa los piteos del Real Madrid, como a los delincuentes acá. Y yo creo que ante la sintonía vaga que podría tener el derbi en la mañana del domingo, porque claramente el país va a estar preocupado de los pitidos y no de la carrera primera que tendremos en B. Bueno, yo creo que esas son las razones de los clásicos que se correrían más tarde para evitar competir con la sintonía del Madrid. Claramente sabemos que se ha convertido en una tribuna de rating. La situación es no una cuestión futbolística. Y yo creo que ante todo lo que fue la Copa América 24 que ganó Argentina, que los hechos que ocurrieron con la selección colombiana, la hinchada, que yo creo que eso cambió mucho el panorama de los derechos televisivos del fútbol. Claramente nuestra decisión no está en la temporada pasada con la Liga Española porque claramente estábamos molestos con el giralismo. Sabemos cómo estaría con los hechos televisivos y vamos a ver qué puede pasar después de lo que ha pasado hace 3 semanas con la captura de Maduro. Sabemos, nada de eso calmó el ambiente de la televisión nuestra. No, ni izquierda derecha, ni su mamá y su papá. Bueno, los que aplauden la triste cadena de este presidente que tenemos en nuestro país. Bueno, vamos a estar con aquí todo para contarles en nuestro video de streaming todo lo que estamos comentando en este momento, todo lo que estamos comentando, y lo que no saldrá el uno, uy, que está lindo, para contarles todos los temas, bueno, que van a contarles todo lo que está pasando, lo que no saldrá en un JTS en nuestro video recién. Señores, comenzando de manera distinta este programa, bueno, hablando con Gonzalo Beltrán, y comenzamos el programa de hoy en este 29 de enero, no se cambia nuestro video recién, en este 25 aniversario que se cumple, no solo hoy, de la llegada de Juan Pablo González de edición de entretención de Canal 13, no solo del final de Vía Lunes, también de lo que hacía la partida de Gonzalo Beltrán. Comenzamos el programa de hoy.